Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, a veces no, en fin. A lo largo de estas salidas que llevan ya un par de años, nos hemos servido de muchas conmemoraciones como pretexto para hablar del pasado. Esa es una de las funciones esenciales del tiempo. Siempre lo digo, el tiempo es una invención humana. ¿Acaso la invención humana por excelencia? Es una ficción arbitraria con la que los seres humanos le damos orden al curso caótico de nuestra vida individual, pero también de la vida colectiva a través de los siglos. Y entonces necesitamos de ese asidero, de ese referente para movernos a tientas por los caminos de la memoria, por esos meandros siempre laberínticos de un pasado que nos determina, que nos habita, que sigue viviendo en nosotros. Esa es también otra característica de la humanidad, que está hecha de esa sustancia que es el tiempo, pero el tiempo teñido por una gran cantidad de experiencias que desembocan en el presente de cada quien para determinarlo, para condicionarlo, para modificarlo. Y por esa razón, entonces, el tiempo se vuelve un instrumento conmemorativo. Volvemos sobre sus pasos, vamos al acecho de sus huellas para tratar de contar y entender mejor aquello que ocurrió y que de tantas formas, insisto, pues sigue vigente en nuestra vida diaria. Siempre cito aquí la frase de un escritor español, Arturo Pérez Reverte, un maestro de la narración, que en un discurso, cuando se posesionó como miembro de la Real Academia Española, dijo: somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Y yo creo que esa consigna pues es muy sabia y es muy cierta y certera, porque la vida de la gente, sépalo o no, quiéralo o no, está marcada por esos pasados sucesivos que se agolpan en su destino y en su suerte. Y entonces, por eso nos servimos del tiempo para recordarlo. Y es una forma también publicitaria, televisiva, de ocuparse de esas conmemoraciones para explotarlas con libros, con películas. Realmente es que es más fácil pensar la historia así, a partir de sus grandes hitos, que adentrarse como en un bosque enmarañado cuyas claves pues son más difíciles de rastrear, aunque la historia también se trata de eso. Pero lo que quiero decir es que no podemos sustraernos de esa dimensión conmemorativa del tiempo y de la historia. Y aquí, en Calamares en su tinta, pues hemos incurrido en muchas de esas conmemoraciones, pero sobre todo las que tienen que ver con lo que ocurrió en Europa y en el mundo hace un siglo. No es tampoco una originalidad ni algo particular. Ha pasado en todas partes. Si uno revisa los documentales, las series, si uno revisa también la producción bibliográfica, ya sea académica y científica, pero también de divulgación, las novelas, los ensayos, hay como una obsesión por tratar de comprender lo que ocurrió hace 100 años. La gran conmemoración de esto que llevamos del siglo XXI
ha sido oficiar esa evocación de lo que pasó hace un siglo. ¿Por qué? No lo sé bien. Puede haber muchas respuestas, puede haber muchas hipótesis. Yo creo que para empezar, pues todos somos hijos en lo fundamental del siglo XX y entonces tenemos un vínculo afectivo y también traumático con los episodios de ese siglo, pues mucho más fuerte. Cuando a uno le hablan del siglo XIX, cuando le hablan de Napoleón, cuando le hablan de la guerra franco-prusiana, cuando le hablan del siglo XVIII, cuando le hablan del siglo XVII, pues siente que hay una distancia, a veces incluso abismal con esas épocas. También por otra razón que puede tener que ver con esta explicación tentativa de por qué parecería que nos interesa más el siglo XX, o más que interesarnos, porque no se trata de eso, nos convoca mucho más, nos compromete de forma mucho más profunda. Lo otro, decía, es que desde el punto de vista de las imágenes, pues cuando pensamos en siglos anteriores, siempre nos referimos a una humanidad a la que vemos o en grandes monumentos, en estatuas, en bustos o en pinturas, en cuadros, mientras que ya hacia el siglo XIX pues nos vamos acercando a una versión mucho más vívida de ese pasado que tiene que ver con la irrupción del daguerrotipo, la fotografía, y luego también al final del siglo XIX y ya en las primeras décadas del siglo XX, la cinematografía. Entonces, cuando pensamos en el siglo XX, como que vemos a esa humanidad que se mueve como nosotros, que camina como nosotros, y nos reconocemos en ese espejo de manera pues mucho más intensa. Y también porque nuestros ancestros, a los que alcanzamos a conocer, pues nacieron con ese siglo, con el siglo XX. Y vuelvo a decirlo, hay un elemento traumático. Buena parte del mundo en el que hemos vivido desde hace décadas es el resultado de los dos grandes cataclismos con los que el siglo XX marca su bautismo de fuego, que son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces también necesitamos entender eso que pasó allí, porque además creen muchos, y en esto yo sí no estoy tan de acuerdo, la historia se repite y entonces necesitamos de sus lecciones para evitar esa especie de réplica milimétrica de lo que ya ocurrió, de lo que ya aconteció. Yo creo que eso no es cierto. La historia no se repite jamás. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. Pero de todas maneras, sí están ocurriendo cosas en nuestra época que nos hacen asomarnos con mucho interés en eso que pasó hace un siglo, con lo que se refiere, por ejemplo, a la quiebra del orden democrático. Hace un siglo, pues se dio la irrupción de unas fórmulas políticas, de unos modelos ideológicos y culturales que se tomaron el poder y que asociamos siempre con ese concepto del totalitarismo, del autoritarismo y de la bancarrota, que en su momento pareció definitiva, de la cultura democrática, del orden liberal, constitucional, con todas sus fallas, con todos sus defectos, con sus promesas incumplidas. Pero es que hace un siglo, frente al fracaso del orden liberal, que además estaba pues consolidándose, la alternativa fue unas formas de concebir a la sociedad
y al Estado y al ser humano, al individuo, que estaban atravesadas profundamente por una visión autoritaria y, como lo van a decir muchos filósofos luego, una visión totalitaria. Dentro de esos episodios que ocurrieron hace 100 años y que nuestro siglo ha conmemorado y ha revisado con lupa, también con pinzas, pues uno puede pensar en el hundimiento del Titanic, en la Revolución Republicana en China, puede pensar en la Revolución Mexicana, por supuesto en la Primera Guerra Mundial, que además como dura 4 años, pues durante 4 años estuvimos conmemorando esa guerra año por año y luego el fin de la guerra, los acuerdos con los que se clausuró ese conflicto que en su momento pareció de verdad el apocalipsis, el fin del mundo, la llegada de una pandemia que además coincidió con la que vivimos en esta crisis de ingrata recordación del COVID. En ese tiempo, hace 100 años, la pandemia de la mal llamada gripa española y luego ya en los años 20 en Italia la irrupción del fascismo, con un antecedente que es el triunfo en Rusia de la revolución bolchevique, de la revolución leninista, que además va a cambiar la historia del siglo XX, la va a determinar, porque no es solo la experiencia en Rusia, la experiencia del socialismo marxista-leninista en Rusia, sino también la forma como ese nuevo régimen que se instaura allí, reemplazando al zarismo y de alguna manera copiando muchas de sus estructuras para perpetuar una forma de gobernar esa sociedad, pues desde una noción absolutamente despótica y represiva. Ese modelo que era una utopía, pero también una utopía del horror, o terminaría siéndolo muy pronto, se vuelve un referente y una obsesión que van a querer copiar e imponer muchos en el resto del mundo y en particular en la propia Europa, en Occidente. Entonces, ese totalitarismo de derecha que va a surgir en los años después de la Primera Guerra Mundial, en la Italia del año 19 y en la Alemania del año 20, y cada una de esas experiencias del totalitarismo de derecha, pues será muy particular y será distinta, como corresponde siempre a la historia y también a los rasgos de cada sociedad, de cada pueblo, etcétera. Pero en esas sociedades, esas formas autoritarias y completamente radicales y violentas de la acción política, pues son también una reacción al miedo, a la posibilidad de que allí llegara el comunismo. Es que se nos olvida que en un momento dado, después de la Primera Guerra Mundial, hubo una república soviética en Baviera, en el sur de Alemania, y allí surgió la posibilidad de un gobierno soviético de inspiración leninista y bolchevique. Entonces, pues hay mucha agitación por parte de quienes quieren hacerle frente a esa amenaza de la llegada y el triunfo del marxismo-leninismo. Los voceros de la democracia, los voceros del liberalismo, ya no tienen ni prestigio, ni arrestos, ni tienen muchas posibilidades de conjurar ese temor que va expandiéndose por la sociedad y que es el caldo de cultivo en el que germinan y brotan los demagogos, los charlatanes, porque los representantes del establecimiento pues cargaban a cuestas con todo el desprestigio de esa clase política a la que la sociedad
le enrostraba la responsabilidad y la culpa de ese abismo que habían sido la Primera Guerra Mundial, luego la pandemia de la gripa española y luego la ruina, el empobrecimiento, la inflación y esa sensación tan profunda de que el mundo se había acabado y no había ninguna esperanza. Entonces, ese es el contexto. Hemos hablado muchas veces de él aquí y lo hemos ido reseñando año tras año. Yo siempre insisto en algo. La característica política del siglo XX es que el pensamiento conservador, podríamos llamarlo también el pensamiento de derecha o reaccionario, se vuelve por primera vez revolucionario y callejero. Antes la reacción y el conservatismo eran el patrimonio ideológico, filosófico, sentimental, espiritual de una cantidad de nostálgicos del antiguo régimen que reivindicaban la aristocracia y que reivindicaban valores que habían sido arrollados y sepultados por el triunfo inequívoco en todas sus formas y expresiones de la modernidad. Entonces, en el siglo XX, a principios de ese siglo, ya van apareciendo muchos ideólogos y voceros de la derecha, del conservatismo, que dicen: aquí hay que usar los mismos métodos del enemigo, del contrario. Esa visión escuadrista, callejera, de la acción directa, como se llamaba, de la azonada y la huelga, y tratar de armar a los militantes de cada bando para que la lucha política se librara en la calle. Ese era el método por excelencia de las doctrinas revolucionarias, la combinación también de todas las formas de lucha que en un momento dado pues va a ser un supuesto, una premisa del bolchevismo que va a revelarse muy eficaz. Y entonces, ya digo, del lado de los conservadores, de los reaccionarios, va surgiendo esa vocación de choque. Y donde más claramente se ve es en el fascismo italiano. También porque en el fascismo italiano hay un dato que no podemos obviar, así desate toda clase de confusiones y debates. A mi juicio, debates un poco absurdos, porque se puede reconocer esa evolución ideológica y política de un personaje como Mussolini, que es uno de los fundadores del fascismo, realmente su figura emblemática. Y Mussolini, ya hemos hablado muchas veces de él aquí en estas salidas de Calamares en su tinta, pero hay que llover sobre mojado, hay que ahondar en esta historia y darle varias vueltas de tuerca para tratar de entenderla mejor, porque la estamos repitiendo, no necesariamente, pero sí para no caer en las mismas trampas, para no volverlas a pisar. Lo cierto es que en el caso de Mussolini, él había sido un agitador socialista y un militante del Partido Socialista Italiano, y no cualquier militante. Había sido uno de sus grandes oradores y sobre todo uno de sus grandes agitadores desde las tribunas periodísticas del socialismo italiano. Y en un momento dado viene una discusión dentro del fascismo italiano para ver si Italia debe entrar en la guerra o no, en la que va a ser llamada luego la Primera Guerra Mundial. Los socialistas se apartan de esa idea porque consideran, un poco como los bolcheviques rusos, que la guerra no era sino una especie de coartada burguesa para hacer de los trabajadores, de los proletarios, carne de cañón para que se fueran a matar ellos en las trincheras. Y en Italia esa discusión también se dio,
Y al principio los socialistas dicen no vamos a la guerra, y el propio Mussolini estaba de acuerdo con esa idea, escribió muchos artículos en 1914, pero en 1915 da una especie de voltereta y empieza a escribir en favor del ingreso de Italia en la guerra. Eso significa que Mussolini va a ser expulsado del socialismo y él mismo va a ir a combatir en la guerra con una idea que era: si Italia se mete con el bando que toca, es decir, si Italia está aliada con Francia y con Inglaterra, pues va a enfrentarse con el Imperio Austriaco, que le debe al Estado italiano que se acababa de constituir, que se acababa de fundar desde 1862, pero en particular desde 1870 ya Italia era por fin un país unido, era un Estado nacional que tenía desde 1870 su capital en Roma, que tenía una constitución y era una monarquía constitucional en cabeza de la dinastía de los Saboya. Y entonces a esa Italia recién unificada le quedaba faltando todavía una porción de su territorio nacional en el norte, en esa zona de frontera entre Italia y Austria, donde hay bilingüismo o trilingüismo, donde hay un cruce cultural entre la identidad latina e italiana y la identidad germánica alemana. Lo cierto es que Mussolini dice: si ganamos esta guerra, vamos a poder pedir esos territorios que nos corresponden ahí en el norte y que hoy tiene en sus manos de manera ilegítima el Imperio Austriaco. Italia va a la guerra, de alguna manera la gana porque está aliada con el bando victorioso, pero cuando se acaba la guerra, ya entre 1918 y 1919, los acuerdos en los que se establecen las claudicaciones y los compromisos de los derrotados, pues no producen el resultado que los italianos querían, no de manera exacta, sí iban recibiendo algunos territorios, pero Italia quería más. Y entonces muchos italianos se sienten defraudados porque Italia no ha recibido el botín territorial que se le había prometido por su participación en la Primera Guerra Mundial. Y además en Italia viene una crisis económica, una crisis social muy profunda, y viene ya un estado traumático de conflicto de clases en el que los industriales se sienten sitiados. Parecería como si los socialistas fueran jalonando el país hacia algo parecido a lo que había ocurrido en la Rusia, en la que Lenin y su gente logró tumbar de manera definitiva el gobierno zarista, que ya había vivido pues también una serie de grandes transformaciones. Pero entonces la élite industrial en Italia, las clases altas y medias, la iglesia, los liberales, la burguesía, empiezan a sentirse amenazados porque es como si los agitadores de izquierda, los anarquistas, los comunistas, los socialistas, pues tuvieran el poder en sus manos y propiciaban huelgas y propiciaban azonadas. Todo esto, repito, en un contexto de gran postración económica, social, con la sombra allí no solo de la guerra y de la muerte, sino también de la peste, porque Italia fue uno de los países que más padeció el ensañamiento de esa pandemia de la gripa H1N1, fue donde más muertos hubo. Entonces, las circunstancias sociales y económicas en la Italia del año 19, del año 20, eran dramáticas, y ahí aparece, en ese caldo de cultivo, el socialista renegado Mussolini, que ahora está enarbolando más bien la bandera de la acción directa y de los grupos de choque para impedir que Italia se vuelva comunista,
para impedir que Italia se vuelva socialista y que se la tomen los anarquistas. Esa es ya la creación del fascismo, un movimiento que había empezado en 1919 en Milán y que era un intento retórico, político, ideológico por encauzar toda la insatisfacción y la frustración de la sociedad y también por tratar de explotar esa agitación anárquica en la que Mussolini era experto, pero para llevarla hacia la defensa de la propiedad privada contra la amenaza del comunismo. Y había un Estado muy débil. La corona italiana se acababa de constituir, se acababa de forjar, los gobiernos se sucedían los unos a los otros de una u otra orientación ideológica y todos hacían agua, todos fracasaban, ninguno podía gestionar la postración de la sociedad, la parálisis económica. La situación era realmente catastrófica y en esos escenarios casi siempre los charlatanes y los demagogos pues tienen todas las de ganar, porque para ellos el discurso se vuelve un fin, no un medio, y entonces con el solo discurso, como lo dijo la brillante Grete de Francesco en un libro que se llama El poder del charlatán, en el que ella muestra cómo los demagogos de la Europa de principios del siglo XX eran como esos brujos promeseros y que engañaban a la gente en el siglo XVI y en el siglo XVIII, esos milagreros y saltimbanquis que con un poder de la palabra incontrastable, imposible de frenar, pues terminaban siempre seduciendo al pueblo y lo llevaban al abismo donde querían. Entonces eso va pasando en esa Europa de principios del siglo XX y el caso italiano pues es ejemplar en el sentido de que se convierte en un modelo para entender el ejemplo de lo que van a seguir muchos otros movimientos en el resto de Europa. Mussolini empieza a agitar a unas escuadras violentas de sicarios y matones en las calles que le venden a la clase media y le venden a la clase alta e industrial la falacia de que ellos los van a defender de la amenaza comunista porque el Estado realmente no sirve para nada. Y esa es un poco la consigna: el Estado no funciona, el Estado no sirve, el gobierno es débil, dénnoslo a nosotros, que nosotros sí podemos. Finalmente Mussolini termina doblegando al Estado italiano en 1922, en octubre de 1922, llega al poder, pero llega al poder en unas condiciones en las que las instituciones, la constitución, las leyes, el sistema pertenecían todavía a ese viejo orden que el fascismo quería desmontar. El fascismo era un discurso revolucionario, de derecha, pero revolucionario. Y ese es el gran fenómeno político del siglo XX, por lo menos en los años 20 y en los años 30. La derecha se vuelve revolucionaria y golpista. Y entonces Mussolini llega al poder, el rey le entrega el mando, lo vuelve presidente del Consejo de Ministros y ya con el poder en las manos, Mussolini empieza a ejecutar y empieza a planear de manera metódica cómo tomarse el poder desde adentro, es decir, cómo dar un golpe de Estado con el gobierno en sus manos. La conmemoración de hoy de esta salida tiene que ver un poco ya con ese contexto y con esa deriva dictatorial del fascismo, porque muchos se preguntan en qué momento empieza realmente el fascismo a operar, en qué momento el fascismo se quita la careta y lo es de verdad. En el caso italiano, que es el caso arquetípico, es decir, que es el modelo de la historia del fascismo como concepto, la pregunta
podría responderse desde que llega Mussolini al poder, en octubre de 1922. Pero al principio Mussolini va a tratar de engañar a quienes le han dado el poder en las instituciones, para empezar, el rey, pero casi todos los partidos políticos burgueses y conservadores que estaban completamente aterrados, ateridos con la posibilidad de que llegara el comunismo. Pero en general, en la sociedad, la clase media, la clase alta, los pequeños propietarios, todos le han dado el poder a Mussolini, pero él trata de convencerlos de que va a jugar con las reglas del juego y que es una especie de figura transitoria para rescatar el orden perdido con la guerra, con la crisis económica, con la pandemia y con la peste. Y en cambio Mussolini, con unos ideólogos muy inteligentes y muy bien formados para ir oficiando esa especie de autogolpe de Estado o un golpe que se acomete y se lleva a cabo desde las entrañas mismas del gobierno y del Estado. Entonces Mussolini empieza a ver cómo cambiar esas estructuras para ir tejiendo la dictadura del fascismo. Y entonces viene el año de 1923, hay ahí un juego electoral y Mussolini no tenía las mayorías, nunca las tuvo, sino hasta cuando concibió ese régimen dictatorial en el que él entiende, justo por eso, que el camino está en modificar la ley electoral. Porque en el Reino de Italia había una ley electoral liberal que garantizaba la representatividad y la representación, que no siempre es lo mismo, de los partidos y movimientos que había allí, según sus ideologías, en el Parlamento, de manera un poco proporcional, según pues la vieja lógica de la democracia liberal parlamentaria. Mussolini sabía que por ese camino del parlamentarismo aritmético y liberal no iba a llegar nunca al poder o no iba a poder jamás dar el golpe de Estado que él quería dar. Y entonces empieza a propiciar un cambio de ley en la que uno de sus áulicos, un abogado muy importante, porque también hay que decir que con Mussolini estaban muchos pensadores, académicos, escritores que se dejaron deslumbrar por esa idea de que el autoritarismo era una aceleración de la historia y era una especie de redención de una cantidad de proyectos absolutamente delirantes que por supuesto descreían de la mediocridad rutinaria de la democracia y la república. Aunque no era una república, sino una monarquía, pero quiero decir, de un orden democrático y constitucional. A muchos intelectuales eso les parecía despreciable, les parecía absolutamente innecesario cuando se trata de salvar al mundo, de salvar al pueblo, el ideal mesiánico y utópico de que la política es una empresa religiosa de redención. Y el fascismo, como el bolchevismo y luego el nazismo, pues encarnaban en lo fundamental esos discursos. Entonces Mussolini dice, yo no voy a ganar nunca las elecciones si la ley electoral sigue siendo esta. El fascismo no tenía los votos para constituir ni siquiera una mayoría relativa. Y entonces un áulico de Mussolini, que se llama Acerbo, Giacomo Acerbo, que es un abogado, concibe una nueva ley que se va a llamar como él, la ley Acerbo o Acerbo, en la que este personaje dice, vamos a crear un nuevo sistema electoral de premio de mayoría en el que el partido que saque, oigan esta aberración, el 25% de los votos se lleva luego 2/3 de la totalidad de la representación.
Es decir, el que sacaba el 25% de los votos, luego obtenía en representación real en el Congreso, en el Parlamento, el 66% de los votos. Era darle la mayoría al que no la tenía. Y esa ley se promulga después de muchas polémicas y vienen unas elecciones en 1924 y con esas elecciones, con esas nuevas reglas electorales, el fascismo barre. De hecho, ni siquiera cumple esa especie de cuota o previsión de la ley del 25%, saca casi el 60% del censo electoral y se lleva el 66%. Tiene la mayoría por haber ganado las elecciones. Pero hay un personaje socialista que había sido colega de Mussolini en los periódicos, que había sido su copartidario, que era un joven atildado y querido por todos, que se llamaba Giacomo Matteotti. Y Giacomo Matteotti, que era del norte de Italia, de Rovigo, estaba en el Parlamento y empieza a decir en 1924, un momento, aquí cambiaron las reglas del juego, cambiaron el sistema electoral para favorecer al fascismo, que tiene el poder en sus manos. Y era obvio que con esas nuevas reglas del juego, el fascismo triunfara. Es así. Pero al mismo tiempo está ocurriendo algo más grave todavía, que explica el resultado de las elecciones. Y es que el fascismo tiene dos brazos armados. Por un lado, el ejército, y por otro lado, tiene a sus escuadras callejeras de matones, uniformadas con camisa negra, que era un poco el gesto teatral y simbólico del fascismo que deslumbró a tanta gente, esa especie de conquista estética en la que parecía que había un ejército más eficaz que el del Reino de Italia. Entonces dice Matteotti, ¿cómo es esto que tenemos un gobierno con dos brazos armados que los usa para amedrentar y para intimidar a sus opositores y a sus críticos? Y a los que van a competir con ese gobierno en el territorio desigual y asimétrico de unas elecciones marcadas por la violencia, la intimidación y la infamia. El fascismo lo tiene todo y eso es lo que explica por qué está ganando las elecciones. No podemos aceptar que esto ocurra, dice Matteotti en un discurso en mayo de 1924. Pues en junio de 1924, Matteotti salía de su casa, iba a una sesión del Parlamento, del Congreso italiano, de la Cámara de los Diputados, como se llama allá, y unos ampones, unos sicarios, lo interceptaron, lo secuestraron, se lo llevaron en un carro y Matteotti desapareció. De hecho, lo encontraron varios meses después, tirado por ahí cerca de Roma, con varias puñaladas encima, muerto. Y eso produjo un gran impacto y produjo un gran escándalo, porque obvio la oposición al fascismo en el Parlamento puso el grito en el cielo de manera desgarradora contra los atropellos del fascismo. Pero también muchos de los partidos que acompañaban al fascismo y que lo hacían con la idea absurda y estúpida, y eso se comprobó después, de que el fascismo era una especie de solución transitoria que ellos iban a poder manipular para apuntalarse mejor en el poder contra los comunistas y los socialistas. Ahí estaban la derecha, la democracia cristiana, que luego se llamaría así, el centro, los liberales, el Partido Popular, el Partido Liberal, la propia Iglesia Católica con sus expresiones políticas a despecho, porque ustedes saben que el Reino de Italia había roto relaciones con el Estado del Vaticano y eso prometió arreglarlo Mussolini y lo hizo. Entonces muchos de esos que acompañaban a Mussolini le dicen: usted tiene todo que ver en este crimen y tenemos que esclarecerlo
porque es evidente que fueron los fascistas. Y Mussolini estuvo contra las cuerdas al final de 1924 durante meses, en un escándalo en el que parecía que realmente se iba a caer del gobierno, y muchos se fijaron en la figura oracular del rey Vittorio Emanuele III, que era quien le había dado el poder a Mussolini, para pedirle que fuera él quien interviniera y sacara a los fascistas del poder. Vittorio Emanuele III no fue capaz, pero luego viene ya una especie de pulso político en el que todos los que se oponen a los métodos del fascismo hacen como una especie de paro parlamentario, y ahí evocan una figura de la Roma antigua, cuando surge la República en el siglo V a.C., cuando la plebe contra el pueblo y la aristocracia romana se va al Monte Aventino, ahí en Roma, y hace como una huelga y un paro y dice: si no nos dan representación política, nosotros los plebeyos, nosotros no seguimos participando de la vida económica de esta república que acaba de surgir. Había surgido, dice la leyenda, en el año 509 a.C. Y ese hecho, la separación de la plebe en el Aventino, que ocurre en el año 459 a.C., y después hay otro momento en el año 449, si no estoy mal, antes de Cristo. Ese hecho pues va a ser invocado por todos los que se oponen al fascismo de Mussolini en 1924 y se llama la separación del Aventino, porque ellos también se van como a una huelga y Mussolini está contra las cuerdas, pero él ve que los dueños del poder real, que son los industriales, la corona, los jefes de los partidos políticos más tradicionalistas, le tienen pavor a la posibilidad de que el antídoto contra Mussolini pues sea el socialismo, sea el comunismo. Entonces ese dilema se resuelve un poco con la lógica de que es preferible Mussolini con sus métodos horripilantes, violentos e infames que el comunismo y el socialismo. Y entonces en enero de 1925, y ese es el momento en el que muchos dicen el fascismo empieza realmente allí, en enero de 1925, Benito Mussolini, que había estado medio escondido, el que era una figura tan estridente y que apelaba pues a su elocuencia teatral para seducir a las masas, durante los últimos meses de 1924, miedoso de lo que pudieran ser las consecuencias del crimen del asesinato de Matteotti, Mussolini no dice nada, pero en enero de 1925 va al Congreso, va a la Cámara de los Diputados y en enero de 1925 pronuncia un discurso que es muy célebre, porque él se defiende de las acusaciones que le hacen sus opositores de que es el responsable del crimen de Matteotti, pero luego, en un silencio histriónico de esos suyos, mirando hacia arriba, con la quijada rampante y desafiante, Mussolini vuelve a mirar a esos congresistas que le han dado el poder, muchos de ellos, que han decidido que es preferible el horror del fascismo a la amenaza del socialismo y del comunismo. Mussolini los mira a todos y les dice: no, de pronto ustedes tienen la razón. De pronto yo sí soy el responsable, y esta es la frase que pronuncia, yo sí soy el responsable del clima moral del asesinato de Matteotti. Yo no di la orden, yo no lo maté, pero yo sí he propiciado las circunstancias para que ese crimen ocurriera. Y no solo no me avergüenzo ni me arrepiento. Quiero decirles hoy aquí, insiste Mussolini, en que ese es el camino que debemos seguir para purgar a Italia de la amenaza del comunismo, de la amenaza del socialismo y la
anarquía. El clima moral del fascismo está teñido por esa especie de violencia épica de quienes creen en esta causa como una causa religiosa. Y yo sí soy el responsable de que Italia esté entrando por ese camino y por ese sendero. Y los que estén en mi contra, pues tienen que saber que lo que se viene es una especie de guerra civil. Y entonces, pues ya con esa declaración de principios, en enero de 1925, el fascismo se quita su careta pseudodemocrática y constitucional y empieza ya a tejer la estructura, la urdimbre, la trama de una dictadura que va a durar 20 años, entre 1925 y 1945. De hecho, en 1925, ya sin la careta, Mussolini lanza la consigna ante su gente, ante sus huestes, en el Congreso, de que hay que hacer unas leyes para disolver a los partidos que estén en su contra, para acabar con la prensa libre, para imponer un régimen de represión y violencia que va acompañado, y esto es lo más grave, por esas escuadras violentas que están en la calle con las camisas negras y que son las que interpretan ese clima moral que fue la violencia del fascismo y que Mussolini reconoció y aceptó y proclamó en enero de 1925. Hace un siglo de aquello. Y ese sí es el momento en el que de verdad empieza el fascismo. Quería que habláramos de eso, por todo lo que está pasando en el mundo, para pensar en la historia muchas veces como un espejo que nos da lecciones, claves, o por lo menos nos interpela de manera inquietante para entender mejor el mundo en el que estamos. Esto es Calamares en su tinta, que es podcast, video podcast y radio. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.